Hola hermanos, seguimos ya con este caminar. Hemos terminado la Navidad del año 2018 y entramos en una nueva etapa de la Iglesia Católica en su liturgia. Dejamos la gran fiesta de la Navidad con su manifestación y epifanía a todos los pueblos, la fiesta de la Sagrada Familia y todo lo que ha llevado consigo el encuentro de Jesús en su última y principio de su vida pública, cuando sale de Nazaret, va al Jordán. Por eso hemos dicho que era normal que pensáramos que Jesús era de la comunidad de Juan. Entramos en una nueva etapa, este tiempo ordinario, y es 8 de enero, lunes, del ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica en el año 2018. El vídeo es el número 38 para nuestro orden. Es Marcos, en el capítulo 1, del 14 al 20, nos narra esta interesante manifestación. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia, la sabiduría de Dios. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Las primeras palabras que Marcos pone en boca de Jesús constituyen el anuncio básico o proclamático del Evangelio. Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia, la sabiduría de Dios. El plazo se refiere al tiempo de la expectativa mesiánica, el reino de Dios. Es una expresión polisémica
polisémica, que puede indicar, entre otros significados, el misterio último de lo que es. Y con la proclamación, la invitación a acoger esa buena noticia, que es sabiduría de Dios, cambiando nuestra forma de ver. Eso es convertirse, cambiar la mente y el corazón. La buena noticia, la sabiduría de Dios, que diríamos, no se halla lejos ni fuera de nosotros, porque es, simplemente es. De ahí que se trata de reconocerla. Pero el camino no es el razonamiento mental. La mente no puede captarla, sino la percepción directa de aquello que es lo único que permanece cuando todo cambia. Cuando somos capaces de percibir la diferencia entre lo que se mueve y lo que permanece, estamos dando alcance a la buena noticia, a la sabiduría de Dios. Y a partir de ahí no queda otra cosa que saborearla, anclados en ella, y vivir lo más posible en conexión con esa certeza. De ahí que antes de tener la idea de ser tal o cual persona, antes de cualquier tipo de razonamiento o pensamiento, hay una innata certeza de ser, una desnuda o pura conciencia que es y sabe que es. Esta es siempre no la mayor, sino verdaderamente nuestra única e incuestionable certeza. De ahí que nuestra seguridad no puede apoyarse en ninguna idea ni creencia, por sagrada que nos parezca, porque todas ellas son objetos mentales que se sostienen únicamente mientras mantenemos la fe en ellas. En realidad, solo hay una certeza, la certeza de ser, que se apoya en la única realidad estable, la conciencia de ser. Todo aparece y desaparece, surge y se disuelve, nace y muere en las conciencias y en la conciencia que somos cada uno. Eso es lo único estable. Todo lo demás son formas transitorias en que aquella se despliega y se manifiesta. Esto no lo dice la psicología y la reflexión profunda de nuestro ser. De ahí la pregunta:
me doy tiempo para conectar con eso que es, que soy, y lo distingo de todo lo demás que va y viene, fijo mi mirada en eso que soy, en eso que es, y distingo todo lo demás que va y viene, que es pasajero y no lo más importante para mi vida. Ahí está el quid de la cuestión. Y es que el Evangelio de Marcos inicia el relato de la vida pública de Jesús y lo inicia con dos datos que impresionan. En primer lugar, Jesús se va a Galilea. Es sabido que Galilea era la región pobre, subdesarrollada y cuyos habitantes eran mal vistos por la sociedad instalada que vivía en la capital, que era Jerusalén. O sea, Jesús vio que para empezar, lo primero que tenía que hacer era irse no con los poderosos e influyentes, sino con los marginados, atrasados, los sencillos, trabajadores pobres y para los pobres. De ahí que lo primero que vio Jesús es que los cambios profundos venían de abajo. Ese es el primer dato. Pero el segundo dato que impresiona también en este relato es que Jesús se fue a Galilea cuando se enteró de que Juan el Bautista lo habían metido en la cárcel. Arrestar a Juan fue decisión del tirano Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. El tirano, decimos, que reinaba cuando Jesús vino a este mundo. Y de ahí deducimos que los poderes totalitarios de aquel tiempo no necesitaban muchos argumentos, ni jueces, ni juicios, para meter a uno, si no se portaba bien, en la cárcel, y para cortarle la cabeza, si era preciso, como pasó con Juan el Bautista. Y si se le antojaba para matar a cualquier preso e incluso a cualquier ciudadano, esto era evidente en lo que se y cómo se actuaba en aquel tiempo, con dictadura suprema. Por otra parte, se sabe que Galilea vivía ya entonces en un ambiente político religioso de agitación, revueltas, grupos inquietos y sospechosos que no tardaron en organizarse para la lucha. Tal fue el caso de los celotas, que estaban empezando
a preparar el movimiento violento y desastroso del que nos informa el historiador judío Flavio Josefo. Pues bien, Jesús fue a meterse en aquel peligroso ambiente para anunciar su proyecto. Jesús unió su suerte y su destino a los pobres más amenazados de aquel tiempo. De aquí que este relato nos informa que lo primero que Jesús se puso a organizar fue un grupo de seguidores. Su proyecto no era reunir un movimiento de gente violenta o algo parecido. El problema que apunta aquí ya el Evangelio es mucho más serio y más profundo de lo que nos imaginamos. Los numerosos relatos de seguimiento que recogen los evangelios nos proponen una lección teológica que mucha gente ni se imagina. Todo se centra en este hecho. Solamente viviendo con Jesús y como Jesús se puede aprender quién es Jesús y en qué consiste su mensaje. Por eso el seguimiento es constitutivo de la cristología. En la Iglesia abunda la gente que no se ha enterado de esta dimensión. La cristología no es saber, el estudio. Sí, en cierta manera, no tenemos otro argumento, pero la cristología, los que más sabían de cristología eran los discípulos que vivían y veían cómo vivía Jesús y cuál era su proyecto de vida. Que eso es lo que intentamos a través del estudio. Pero si el estudio se queda en estudio, en saber solamente, no sabemos nada, no sabemos cristología. Si no vivimos como Jesús vivía su vida. Esa es la auténtica cristología. Por eso volvemos a la pregunta que acabamos de hacer al empezar este comentario. Y era la siguiente. Me doy tiempo para conectar con eso que es, con eso que soy cada uno, y lo distingo bien de todo lo demás que va y viene, de lo menos importante. Yo soy lo que soy, lo que es, lo que ha querido Dios que sea. Entonces me di cuenta de esta realidad, o paso de largo y no entiendo nada. Bueno, hermanos, pues ahí está la situación concreta. Quien sabe más cristología es aquel que vive como vivió Jesús. Por eso, al gran desconocido que es Jesús, y que sigue siendo desconocido para muchas personas que lo oyen en la iglesia,
y que no lo admiten porque no lo oyen bien, porque no lo entienden bien, porque aquellos que lo predican o lo dicen no lo viven. Lo saben, lo han estudiado, pero no lo viven. Jesús nos recuerda también a lo largo de toda su predicación. Y le dice a sus discípulos en otra ocasión, hacer lo que ellos dicen, pero no hacer lo que ellos hacen. Hay una diferencia enorme. Y el testimonio de las palabras que cada uno decimos. Si no va unido a la experiencia de vida, no tenemos autoridad ninguna, no tenemos contagio, no convencemos a nadie. Las palabras se las lleva el viento, la vida permanece. Ese es el testimonio del discípulo, el seguimiento de Jesús, su vida. Un saludo, un abrazo, hasta la próxima, que nos veremos, que será en el tiempo ordinario, el 9 de enero, martes, viendo muchas cualidades que todavía no conocemos de Jesús de Nazaret. Adiós y hasta siempre. Adiós.